Hoy en Entérate Ya, viajeros en el tiempo, los casos más increíbles e inexplicables. ¿Alguna vez has soñado con viajar en el tiempo? Desde antiguos mitos hasta relatos modernos, los viajes en el tiempo han capturado nuestra imaginación. Hoy exploraremos un caso muy fascinante de un supuesto viajero del tiempo. Prepárate para abrir tu mente a lo desconocido. Pero antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito y obviamente activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. La misteriosa historia de Rudolf Hess, el viajero del tiempo. En el bullicioso y agitado Nueva York de 1950, una serie de eventos extraordinarios desataron una de las historias más intrigantes jamás contadas. Un relato que parece desafiar la lógica y la naturaleza misma del tiempo. Esta es la historia de Rudolf Hess, un hombre envuelto en un misterio que ha perdurado a lo largo de las décadas. En una noche cálida de junio de 1950, los habitantes de Times Square fueron testigos de un fenómeno desconcertante. A las 11:15 p.m. aproximadamente, una figura apareció de repente en medio de la concurrida intersección, vestida de manera totalmente anacrónica. El hombre, que parecía tener 30 años, llevaba ropa que parecía sacada directamente del siglo XIX. Un sombrero de copa alto, un abrigo largo, pantalones ajustados a rayas y zapatos con hebillas. Lo más intrigante era su expresión de perplejidad y miedo, como si acabara de ser transportado a un mundo completamente desconocido. Los testigos relataron que el hombre miraba a su alrededor, aturdido y desorientado, antes de comenzar a caminar hacia la calle, sin prestar atención al tráfico moderno. Desafortunadamente, su desconcierto lo llevó a un trágico final, ya que fue impactado por un taxi. Las autoridades llegaron rápidamente y llevaron su cuerpo al hospital, donde se confirmó su deceso. Sin embargo, el misterio apenas comenzaba. Cuando el Dr. Harold Green, el médico forense encargado del caso, examinó las pertenencias de la víctima, descubrió una serie de objetos que parecían no tener cabida en la Nueva York de 1950. Entre ellos, había una carta dirigida a Rudolf Hess, fechada en 1876, que mencionaba un negocio en Filadelfia, así como un recibo por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje, emitido por la compañía de Lexington Avenue, que ya no existía desde hacía más de 80 años. Además, el hombre llevaba dinero en efectivo, billetes de bancos antiguos que habían salido de circulación desde hace mucho tiempo. El caso atrajo la atención del capitán Humbert Riem, un detective del Departamento de la Policía de Nueva York. Intrigado por las extrañas circunstancias, Riem decidió investigar a fondo. Comenzó por buscar en los registros de personas desaparecidas y en las bases de datos de genealogía, pero no encontró ninguna referencia a un Rudolf Hess en el siglo XX. Sin embargo, su tenacidad lo llevó a descubrir un registro de una persona desaparecida en 1876, que coincidía exactamente con la descripción del hombre encontrado en Times Square. El nombre de la persona desaparecida era Rudolf Hess, un hombre de 29 años que había salido a caminar una noche y nunca regresó. Según los relatos de la época, Hess había dejado a su esposa y a su hijo pequeño en su casa, prometiendo que volvería pronto. Pero esa promesa nunca se cumplió y su desaparición quedó como un misterio sin resolver. El detective Riem, cada vez más convencido de que había algo extraordinario en este caso, decidió consultar con expertos en física y teorías del tiempo. Aunque muchos desestimaron su investigación como una fantasía, algunos teóricos sugirieron la posibilidad de un fenómeno de desplazamiento temporal, donde una persona podría haber sido transportada a través del tiempo por alguna anomalía desconocida. Riem exploró varias teorías desde la física cuántica hasta los conceptos de agujeros de gusano y portales dimensionales. Se contactó con el Dr. James Eber, un renombrado físico teórico de la Universidad de Columbia.
quien había estado estudiando los conceptos de viajes en el tiempo. Aunque el Dr. Ebert era escéptico, se mostró intrigado por la posibilidad de un desplazamiento temporal espontáneo y accedió a revisar el caso. El Dr. Ebert examinó los objetos encontrados con Fentz y corroboró que no solo eran auténticos, sino que también mostraban signos de haber sido utilizados recientemente, lo que era completamente inconsistente con su antigüedad. Esto solo añadía más misterio al caso. Ebert planteó la hipótesis de que si un fenómeno cuántico extremadamente raro había ocurrido, podría haber creado una brecha temporal que transportó a Fentz del siglo XIX al XX. A pesar de la falta de pruebas científicas concretas, la historia de Rudolf Fentz se convirtió en una leyenda urbana, alimentando la imaginación de muchas generaciones. Se hicieron numerosas especulaciones sobre cómo y por qué había ocurrido este misterioso viaje en el tiempo. Algunos creyeron que Fentz podría haber sido víctima de un experimento secreto, mientras que otros pensaron en portales dimensionales o en la intervención de entidades de otro mundo. La prensa sensacionalista se hizo eco de la historia, y pronto los titulares de los periódicos hablaban del hombre que vino del pasado. Programas de radio y televisión debatían la veracidad de los hechos, y escritores de ciencia ficción se inspiraron en los relatos para crear sus propias versiones de viajes en el tiempo. A lo largo de los años, la historia de Rudolf Fentz ha sido contada y recontada, con variaciones y adiciones, que solo aumentaron su misticismo. En 1972, un investigador llamado Chris Abeuc redescubrió el caso y trató de corroborar los hechos, pero se encontró con una mezcla de datos confusos y relatos inconsistentes. A pesar de ello, Abeuc y otros investigadores de lo paranormal continuaron explorando la posibilidad de que Rudolf Fentz fuera de hecho un verdadero viajero del tiempo. Hoy en día, la figura de Rudolf Fentz permanece como un enigma fascinante, un recordatorio de que aunque creemos entender el mundo que nos rodea, hay misterios que desafían nuestra comprensión y nos invitan a considerar la posibilidad de lo imposible. La historia no termina ahí, y con cada nueva generación surge un renovado interés en desentrañar la verdad detrás de este caso desconcertante. Algunos entusiastas de la historia y de lo paranormal han sugerido que quizás haya más casos como el de Rudolf Fentz, ocultos a lo largo de la historia esperando ser descubiertos. Actualmente, investigadores modernos han comenzado a utilizar tecnologías avanzadas para examinar viejos registros de artefactos, con la esperanza de encontrar evidencia que pueda arrojar luz sobre este y otros misterios similares. Además, el caso ha inspirado estudios académicos sobre la percepción del tiempo y la posibilidad de fenómenos temporales inexplicables, abriendo nuevas áreas de investigación en la física y la historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es Rudolf Fentz un viajero del tiempo real, un experimento fallido o simplemente una leyenda urbana? Dejen sus comentarios abajo y no olviden de suscribirse para más historias intrigantes como esta. Hasta la próxima.